Listo. Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a tratar de llevarles la palabra una vez más. Y quiero comenzar con un saludo como siempre. Shabbat Shalom. Quiere decir paz en el día del Señor. Porque como todos saben, el día del Señor es el sábado y Él lo santificó para que nos reunamos en ese día alabándole y dándole gracias por las bendiciones que Él nos da durante la semana, durante nuestra vida. Por eso vamos a comenzar en este día estudiando la palabra y vamos a ver algo que quizás no lo tenemos mucho en cuenta, pero es muy importante conocer la voluntad del Señor. Eso tiene que ser primordial en nuestras vidas. Hacer la voluntad del Señor. Porque por años hemos creído que hemos hecho totalmente su voluntad, pero desgraciadamente hemos estado un poco fuera de la voluntad del Señor. Hoy vamos a ver un pasaje para que ustedes lo analicen y que piensen sobre este pasaje que se encuentra en el libro de Hechos 16, verso 31. Si tienen la Biblia, la palabra de Dios en sus manos, yo les aconsejo que la tengan para que ustedes puedan verificar los pasajes que vamos a leer, los pasajes que son importantes, conocerlo, por qué Dios quiso dejarlo en este libro, no para que sea memoria para Él, sino en beneficio de nuestras vidas. Y vamos a comenzar con un pasaje que creería que muchos lo conocen, muchos lo han escuchado y creo que muchos lo habrán leído, que se encuentra, como digo, en Hechos 16, verso 31. Y dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ahora, pensemos un poco. Siempre hemos creído en este pasaje, que solamente con creer en el Señor somos salvos. Y ya no necesitamos otra cosa. Y podemos ver a través de su palabra que no es así, que no solamente necesitamos creer para ser salvos, porque no es lo esencial. Porque si analizamos a cualquiera persona que pregunte en el mundo si cree en el Señor, le va a decir que sí. Pero no es suficiente. No es suficiente para que el Señor nos abra las puertas del cielo y podamos un día, cuando partamos de esta tierra, entrar en su presencia. Porque si quisiera darle un recuerdo. ¿Saben quién fue en este mundo más creyente en creer en Dios? Satanás. Satanás cree en Dios, cree en su Hijo Jesucristo, cree en el Espíritu Santo, porque el diablo fue creado por Dios en el cielo y vivió en el cielo. No, la palabra no especifica cuánto tiempo vivió el diablo, que antes de ser diablo, él era Lucifer, quiere decir la luz, luz que ilumina, Lucifer. Pero él creía en él, porque lo vio. Y el diablo no es salvo. Entonces, si este versículo
es suficiente, yo creo que tampoco somos salvos si nos enfocamos solamente en este versículo. Porque creer solamente no nos sirve. El diablo creyó, pero ¿sabe por qué Dios lo sacó, lo echó del cielo? Porque violó las cosas que Dios le dijo que hiciera. Es importante obedecer. El diablo sabía y lo conocía a Dios. Y no solamente lo conocía, como dice acá, que cree. No solamente creía en él, sino que creía en el poder de él. Lo que él podía hacer de la nada. Y eso es lo que le llevó al diablo a querer ser como él. Y desobedeció a Dios y Dios lo echó. Se da cuenta que este pasaje, si lo apartamos y creemos solamente en eso, estamos equivocados y no entraremos nunca en el reino de los cielos. Para dar otro ejemplo, Adán fue creado por Dios. Adán tuvo el privilegio de tener el Espíritu de Dios en él. Porque eso es lo que dice la Escritura, que cuando Dios formó de la tierra a Adán, dice que sopló aliento de vida en él. ¿Qué está haciendo? Dándole de su espíritu. Y Adán, al recibir el Espíritu Santo de Dios que lo creó, Adán pensaba y actuaba igual que Dios, porque él fue creado a su imagen y semejanza. Eso quiere decir que Adán era igual que Dios, pensaba igual que Dios. Y si usted no cree, podemos ver un pasaje que se encuentra en Génesis 2, del 1 al 19, que dice así: y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la noche del cuarto día. Y dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género, y toda ave al ave según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Si seguimos leyendo, estudiando su palabra, podemos ver que al crear todo eso, ¿qué hizo Dios con Adán? Le dio un trabajo a Adán. Le dijo: tú has visto todos los animales que yo he creado. Quiero que hagas algo. Mire lo que dice. Y luego Dios produjo la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de tierra según la especie, y fue así. Y hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Y el Señor, todo eso que creó, algo le dijo a Adán. ¿Qué le dijo? Le dijo,
el Señor que le pusiera nombre a todos los animales que había creado. Ahí podemos ver un ejemplo que Adán pensaba como Dios, porque tenía el Espíritu de Dios. Él pensaba y actuaba como él. Y Adán le puso nombre a todos los animales que él había creado, como hemos leído, infinidades, no se pueden contar. Y Adán le puso a todos los animales, y el nombre que le puso perduran hasta el día de hoy. Ahora, para mostrar que él tenía la misma mente de Dios, podemos ver algo. Si Dios no hubiera estado de acuerdo con los nombres que buscó Adán para ponerle a los animales, ¿qué hubiera hecho Dios? Le hubiera llamado la atención a Adán, diciéndole, ¿por qué le pusiste ese nombre a este animal? No me gusta, ponerle este otro. Y así hubiera cuestionado a algunos animales por los nombres que él le puso. Pero la Biblia no relata eso. Relata que todos los nombres que Adán le puso permanecen hasta el día de hoy. Quiere decir que lo que hizo Adán era lo mismo que Dios tenía en su mente. ¿Se da cuenta? Cuando usted recibe el Espíritu de Dios, tiene que empezar a crecer espiritualmente. No termina con el momento que usted lo acepta y Dios lo recibe y ahí se terminó. Y ya después usted puede salir tranquilo a hacer lo que quiere en el mundo, porque como hemos leído, hemos creído en Dios y somos salvos. Pero no, ese es el principio del creyente. El principio de empezar a crecer espiritualmente para poder llegar a ser como Adán antes que pecara. Tiene que ser, ese es el deseo de Dios. Él quiere que usted piense, actúe como Él y le obedezca. Eso es lo principal, obedecer. ¿Por qué Dios lo echó a Adán y Eva del Edén? Porque comieron ese fruto. Ese fruto no tiene nada que ver con el pecado. Porque siempre estamos diciendo que la manzana es el motivo del pecado. No. El motivo del pecado es la desobediencia. Adán y Eva desobedecieron a su voluntad, pero seguían creyendo en Dios. Ellos nunca dejaron de creer. Tal es así que cuando pecaron, ellos se escondieron y Dios vino y los buscó y le preguntó, ¿por qué te has escondido? ¿Y qué dijo? Porque te escuché y tuve miedo, me asusté. Quiere decir que lo conocía y creía en él, pero él había desobedecido. Cuando tú desobedeces la voluntad de Dios, desobedeces el mandamiento que él te da, porque eso que le dio a Adán era un mandamiento. Le dijo, de esto no vas a comer, todo lo demás vas a comer. Es un mandamiento. Y él lo estaba violando, como violó el mandamiento que le dio Dios al diablo. Le dijo, tú te he creado para que hagas esto y tú no lo has hecho. Y lo echó. Y lo echó a Adán y Eva del paraíso, solamente por no obedecer la voluntad de Dios, no obedecer sus mandamientos. Entonces estamos viendo que no es solamente creer, eso no nos sirve, sino ponemos en acción lo que Él nos creó. Ahora, quiero que pensemos un poco.
Si este pasaje que hemos leído, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, si este pasaje fuera suficiente, que no necesitáramos nada más, ¿por qué Dios se tomó el trabajo de dejarnos este libro con tantas cosas en ella? ¿Por qué Dios se tomó el trabajo de hablarle a Moisés cuando sacó al pueblo de Egipto y lo llamó del monte para darle los mandamientos? Ahí empezó este libro. Pero pensemos una cosa. Moisés nació muchísimos años después de la creación, muchísimos años después del diluvio, muchísimos años después de Abraham, Isaac y Jacob. Tantos años pasaron hasta que vino un hambre grande en Egipto. Y mire que estaba viviendo en ese lugar como esclavo José. Y José vivió 110 años y después murió. Y recién después, no dice en la Escritura cuánto tiempo más pasó, cuando nació Moisés. ¿Se da cuenta qué podía saber Moisés de lo que pasó? De la creación, cómo fue el diluvio, cómo era Abraham, cómo era Isaac. Él no sabía nada. Pero cuando Dios castigó al pueblo que salió de Egipto por desobedecer, porque eso es lo que hicieron, Moisés mandó 12 espías a verificar la tierra que Dios le había prometido. Cuando volvieron, 10 hablaron al pueblo, que era numeroso, diciendo que no podían entrar porque los que vivían eran gente guerrera, gigantes, que los matarían. Pero habían 2, Josué y Caleb, que confiaban en un Dios de poder, en ese Dios que lo había sacado de Egipto. Había hecho milagros en Egipto, había abierto el mar para que ellos pasaran en seco. Ellos creían ciegamente en él, pero no le hicieron caso. Y Dios los castigó, y ellos habían tardado 40 días para ir y volver. Y Dios los castigó con 40 años divagar en el desierto. Ahora, esos 40 años, el Señor le dijo a Moisés que escribiera los 5 primeros libros de la palabra, que nosotros le llamamos Pentateuco porque son 5, pero originalmente se llama Torá. Esa es la base de todas las escrituras, la Torá. Eso es lo que le dijo Dios a Moisés que escribiera. Y él estuvo 40 años escribiéndolo para nosotros, para que meditemos en él y la creamos y lo hagamos. Recordemos las fiestas que él nos dijo que le hiciéramos. Recordáramos todo lo que él nos mandó, con un solo interés en bendecirnos, prosperarnos y poder tener acceso a su presencia el día que partamos. Mire todo lo que hizo Dios. Y mucha gente cree que con solo creer en este solo versículo ya estamos libres. Estamos equivocados. Hemos vivido muchos años equivocados. Y es hora de darle alas al Espíritu de Dios que te ha dado a ti cuando lo creíste y lo recibiste. Él te da el Espíritu. Ese Espíritu, dice el Señor, cuando es necesario que me vaya para que el Espíritu de Dios venga y te enseñe, te eduque, te dirija. ¿A dónde? A toda la verdad. Y lo hemos enfocado en ese pasaje que es solamente a lo que Él nos dejó escrito. ¿Ok?
esa es la verdad, está muy bien, pero Dios siempre quiere ir un poco más allá de lo que Él te pide que hagas. Él dice, el Espíritu Santo te va a guiar a toda la verdad. Y Él que dijo cuando estuvo acá, Él dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. Cuando Él dice, Él te va a guiar a toda verdad, Él quiere que tú escudriñes su palabra para conocerlo a Él, como Él es. No conocerlo por lo que Él hizo cuando estuvo aquí. Eso es lo que hemos estado enfocados por años, estudiando lo que Él hizo cuando estuvo. Que levantó muertos, sanó enfermos, dio de comer a tantas personas, en fin, tantas cosas que hizo. Está bien, pero se olvidaron de enseñarnos y nosotros no hemos aprendido que no es lo que Dios hizo, sino que tenemos que aprender y saber lo que Dios nos enseñó cuando vino. Él predicó de la Torá, porque tenemos que tener en mente que Dios no podía predicar del Nuevo Testamento porque no existía, no estaba únicamente la Torá, el Antiguo Testamento que decimos. Los profetas hablaron de la Torá porque no existía el Nuevo Testamento. ¿Se da cuenta? Y nos hemos enfocado solamente en una parte del libro que es tan poquito y hemos dejado lo más sin estudiar, que es lo principal, la Torá. La Torá no nos salva. Nosotros hemos creído en su Hijo Jesucristo, Yeshua, que murió en una cruz por nuestros pecados. Al recibirlo, Él nos perdona, nos recibe y nos sella con su Santo Espíritu. Ahora pertenecemos a Él, porque Él nos compró con su sangre. Entonces ahora sentimos, a través del Espíritu que Él nos da, sentimos el deseo de conocerlo, el deseo de hacer la Torá. Entonces, se ha estado predicando únicamente de Jesús, de Yeshua, y hemos dejado la Torá, que es la base. Como dije, la Torá no nos salva, pero sí, si la obedecemos, aquel que nos salvó, sí nos va a ayudar en la salvación. Nosotros ahora no hacemos la Torá para salvarnos, sino porque hemos sido salvos por Yeshua. Hacemos la Torá. Y aquel que no enseña la Torá, que la desecha, que dice que ha sido abolida, está muy equivocado y tendrá con seguridad muchos problemas cuando llegue a su presencia. Fíjese que hay un pasaje que dice el Señor que muchos cuando estemos en su presencia, Él va a decir lo que hicieron y por qué no los deja entrar. ¿Y qué van a decir? Van a decir, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre sanamos, en tu nombre predicamos, en tu nombre bautizamos. Y el Señor, ¿qué va a decir? No os conozco fuera de mi presencia. Ahora fíjese a quién se dirige eso. No se dirige a los que estamos por años sentados en el banco escuchando, sino al que está predicando. Así que los predicadores, si no se ubican en predicar la verdad, tendrán muchos problemas. ¿No? Yo y Leo estamos enfocados, como dije, primeramente en Jesús, en Jesus. Y porque le amamos, vamos a hacer la Torá. Él dijo, si me amáis,
guarda mis mandamientos. No dice, si creéis en mí. Está diciendo algo mucho más profundo. ¿Crees en mí? Muéstrame que me crees amándome. Nosotros no podemos creer a alguien y no amarlo. Tenemos que creer bien en la persona para recién amarlos. Acá el Señor te está diciendo claramente, si me amáis, guarda todos mis mandamientos. Génesis 1:31, para verificar lo que hemos estado hablando. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo toda la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, si usted lee Génesis de 1 hasta este versículo, va a encontrar que cuando Dios empezó a crear, dijo en el día 1, hizo tal cosa. En el día 2 hizo tal cosa. En el día 3 hizo. Todos los días tenían número. Pero el día que santificó, que es el sábado, es el único que tiene nombre. Es el sabático. Es el día de él. Eso podemos ver la importancia que tiene el día sabático para Dios. Y hemos estado enfocados en un día que no es de él, que es el domingo. El domingo es el primer día de la semana, que es como cualquier otro. Este es el día de él y es el único día que Dios le puso nombre, porque es muy importante. Y lo que es importante para Dios tiene que ser importante para ti. Dios hizo todo este libro no para que te lo tengas de adorno y se enfoque en este solo versículo, sino para que lo medite, para que lo estudie, para que sepa lo que él dice. Ahora, podemos ver algo muy importante. Que empecemos a pensar como Dios. Porque mire lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios 2:16. Dice, Primera de Corintios 2:16. Si no tienen la escritura enfrente, anótenlo, que es muy importante de lo que hemos estado hablando. Dice así, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Me dirá que nadie. Y dice, ¿quién le instruirá? ¿Quién le va a dar instrucciones a Dios? Nadie. Más, fíjese lo que dice, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué lo dice? Porque tiene el espíritu de él. Está igual que Adán cuando le puso nombres al Señor, tenía la misma mente de Dios, porque Dios aceptó lo que Adán hizo. Usted tiene este versículo que tiene que darle fuerza, tiene que darle cavidad en su corazón para tener que este versículo se haga realidad en su vida. ¿Cómo piensa usted? ¿Cómo actúa usted?
voy a leer de nuevo para que se le grabe. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos que pensar? ¿Cómo debemos pensar? Y hablando de cómo pensar como Dios, usted se ha puesto a pensar cómo fue, digamos, la idea de Dios de hacer el mundo. Podríamos pensar humanamente que un día están sentados Dios en su trono y al lado de él su Hijo, porque Él está ahí desde antes de la creación. Y dijo un día, vamos a hacer el mundo. ¿Usted cree que eso fue así? El plan de Dios de hacer el mundo lo tuvo muchos años, mucho tiempo, porque para Dios no hay años, no hay tiempo, pero mucho tiempo antes la tenía en su mente de hacer el mundo. Pero no solamente eso, tenía algo más en su mente. Él tenía en su corazón otra cosa. Primera de Pedro 1:19. Dice así, Primera de Pedro 1:19 y 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor a vosotros. ¿Qué está diciendo aquí? Si todavía no había hecho el mundo, no había hecho nada, pero él ya tenía destinado a su Hijo Jesucristo, Yeshua, para antes de la fundación. ¿Por qué tenía, si no había hecho nada, por qué lo había separado? Porque él sabía lo que iba a suceder. Por lo que hizo Adán y Eva, no fue sorpresa para Dios. Él sabía. Por eso ya tenía predestinado, apartado a su Hijo Yeshua para venir al mundo, morir en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. ¿Se da cuenta cómo era la mente de Dios? Él pensó, antes de hacer el mundo, pensó en ti y en mí. Esa es la mente de Dios. Podés ver el amor de Él. Él todavía no había empezado a hacer nada de nada, pero ya Él tenía preparado a su Hijo para salvarte a ti y a mí. ¿Y qué has hecho tú? Te has encerrado en un solo versículo y nada más. ¿Lo demás no sirve? Él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que los que están predicando que el Antiguo Testamento, que le llaman ley, pero no es ley, es Torá, está borrada, que ya no sirve. Es un pecado que están cometiendo y es un pecado que están influyendo a la gente que escucha por no aprender, por no darle alas al Espíritu de Dios que mora en ellos para que el Espíritu los lleve a la verdad, a conocer a Dios, pensar como Dios. Eso es lo que tiene que hacer el que cree en el Señor y cree en el poder de Él y cree en su amor. Obedecer,
Esa es la fundación de tu salvación. Obedecer lo que Dios te pide que hagas. Obedecer. Oh, es tremendo lo que ha sucedido. Pero yo doy gracias al Señor que en este tiempo ha abierto nuestra mente, nuestros ojos espirituales, para que podamos entender y aceptar la verdad. Eso es lo que Él quiere de ti, que tú aprendas a escuchar la verdad. Volviendo al tema desde antes de la creación, que Dios había apartado a su Hijo para cuando el mundo, el hombre pecare, Él tuviera que venir a salvarnos. Otra evidencia de lo que piensa Dios de ti, lo que pensó antes de la creación de ti. Como hemos leído, Dios dice que tardó 6 días para crear el mundo y el séptimo descansó. ¿Por qué Dios tardó 6 días en crear el mundo? Podemos ver 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 52. Mire lo que dice 1 Corintios 15, 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Ha leído bien? ¿Ha escuchado bien este versículo? Lo voy a repetir por si alguien no tiene Biblia, para que lo anote o lo memorice. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahora, no lo leamos este pasaje así, tan livianito, como si ha estado leyendo. El problema es que hemos estado leyendo. Pero si usted tiene una Biblia, le insto a que busque de tapa a tapa, a ver si encuentra la palabra leer. Dios no te pide que leas la Biblia. Te dice, escudriña las Escrituras, porque en ellas encontrarás la vida eterna. Estudiar, como estudiabas cuando ibas a la escuela para aprender. Estudia la palabra de Dios. Acá está diciendo que en un abrir y cerrar de ojos lo que va a hacer. ¿Ha analizado lo que va a hacer? ¿Qué puede hacer usted en el tiempo si puede contar el tiempo? Abrir y cerrar los ojos. Aparte de abrir y cerrar los ojos no puede hacer nada. No tiene tiempo para hacer nada. Pero Dios mire todo lo que hace. En un abrir y cerrar de ojos, Él va a abrir todas las tumbas que hay en el mundo desde Adán hasta hoy para resucitar, pero no a todos. Únicamente a los que han hecho la Torah, los que han obedecido a Dios, los que han seguido sus mandamientos, demostrando que le ama. Esos son los que Dios va a abrir las tumbas para que ellos salgan. Dice la palabra que el mar entregará a sus muertos. Después que todo eso salgan, va a unir esos huesos que ya no existen. Porque se imagina, ¿dónde estarán los huesos que han muerto
por ejemplo, de Abraham. No vamos a ir hasta el principio, sino empecemos de Abraham, que son muchos años después. ¿Dónde estarán los huesos de Abraham? ¿Dónde están los huesos de Moisés? Ya no existen. Pero Él los va a juntar. Le va a poner carne, pero una carne diferente. Un cuerpo diferente. Un cuerpo glorificado igual que el de Él. Le va a dar una vestidura nueva, blanca, limpia, pura. Y los va a elevar hasta el cielo, hasta la nube, donde Él estará. Si Él todo esto hace en un abrir y cerrar de ojos, ¿por qué tardó 6 días en crear el mundo? ¿Ha pensado? Si Él tiene ese poder, ¿por qué? Porque pensaba en usted. Pensaba lo que iba a pasar. Volvemos atrás. Por eso había separado a su Hijo Jesucristo para venir a la tierra, para salvarlo. Y Él sabía que por Adán, ¿qué le dijo cuando lo echó? Con el sudor de tu frente ganarás el pan de tu día. Ganarás el pan de cada día. Quiere decir que tenía que trabajar. Pero Dios, Él lo hizo en 6 días porque para mostrarte que tú ibas a trabajar 6 días para ganar el sustento y un día ibas a descansar. Ese es el motivo que Dios creó el mundo en 6 días, para mostrarte lo que te iba a suceder después de pecar a Adán y Eva. Tú trabajas 6 días, varias horas, pero te tomas un día de descanso. Ese es el mensaje que Dios tenía para ti. Él pensó antes de la creación en ti y sigue pensando en ti porque te ama y quiere lo mejor para ti. Quieres que tú un día estés donde Él está, pero depende de ti. Depende de ti. Tienes que darle alas al Espíritu Santo. Pero para que eso suceda, tiene que haber algo dentro de ti. Tiene que suceder algo dentro de ti. ¿Sabes qué? Matar el yo. Ese es el yo que todo el mundo tiene, que no te deja hacer la voluntad de Dios. Yo puedo, yo sé, yo estudié, yo tengo estudio, yo tengo título, yo puedo hacer, yo. Sin darte cuenta que sin Él tú no puedes mover un dedo. Porque Él te hizo. Él es el que te da el aliento, que te da la fuerza, te da esa inteligencia. Pero cuando tú escudriñas las Escrituras, te da mucho más que inteligencia, te da sabiduría. Eso es lo que dice las Escrituras. Él lo dijo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando tú crees y le amas y cumples sus mandamientos, escudriña la Torá y la haces, la recuerdas, la tienes en tu corazón y deseas hacerla. Él te bendice, te protege, te prospera y te da en abundancia la riqueza que Él tiene para ti. La importancia de hacer su voluntad. La importancia de amar a Dios. Si me amas, cumple todos mis mandamientos. Los mandamientos no vinieron después que Cristo
resucitó y se fue. Los mandamientos vinieron antes de la creación. Antes de la creación, Dios ya había pensado en los mandamientos. Todo lo que está en este libro, en la Torá, estaba en el corazón de Dios antes de la creación. ¿Por qué? Porque pensó en ti primeramente. No hizo nada antes de saber cómo iba a salvarte a ti de la muerte segura para darte vida y vida en abundancia. Ese es el Dios. Ese es el Hijo de Dios que tienes que creer y obedecer. Este versículo que leímos no tiene fundamento, no tiene fuerza si no hace el resto. La Torá es importante. Acá nunca vas a leer Torá, vas a leer ley. Pero el que tradujo la Biblia, la tradujo con una mentalidad no hebrea, porque ese es el idioma del cielo, el hebreo. Si no lo cree, lee la vida de Pablo. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, ¿qué hizo? Montó a caballo con su ejército y se fue a Damasco para perseguir a los cristianos. Y en el camino, ¿qué sucedió? Le apareció una luz potente, se cayó del caballo y quedó ciego. Y Dios le habló: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, ¿qué hizo? Preguntó: ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy a quien tú persigues. Ahí hubiera quedado. Le dio instrucciones para que fuera a otro lugar, para que alguien le abriera los ojos y pudiera ver de nuevo. Pero no se quedó ahí. Él declara que Dios le habló en lengua hebrea. ¿Por qué Dios, cuando estuvo en la tierra, habló hebreo? Porque eran judíos hebreos. Y fue al cielo y siguió hablando hebreo porque es el idioma del cielo. Esa es otra cosa que tú vas a aprender en la resurrección, en un abrir o cerrar de ojos. Vas a saber otro idioma. El hebreo es primordial. Y este libro está traducido en un idioma gentil. Y ley en hebreo significa Torah. No sé si lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir porque el hombre tiene mente que se olvida. Desgraciadamente, nos olvidamos lo que tenemos que acordar y nos acordamos lo que tendríamos que olvidarnos. El hebreo es fundamental. La palabra Torah significa enseñanza. Él te está enseñando, no te está exigiendo. Está en ti si quieres aprender. Pero ley es diferente. La tienes que cumplir sí o sí, porque es una ley. La Torah no es ley. La Torah es enseñanza para ti. Dios te enseña lo bueno y lo malo. Tú escoges. Obedeces, vas al cielo. No obedeces, te pasa lo de Adán y el diablo. Está en ti, solamente en ti. Yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos. Jesús está por venir. Tenemos que estar preparados. Y la única manera de estar preparados es escudriñar, aprender y ponerla en nuestro corazón. Cuando Él dijo
te voy a dar un corazón nuevo. Te voy a quitar el corazón de piedra y te voy a poner un corazón de carne para que la Torá quede grabada en tu corazón. No está diciendo para que el Nuevo Testamento, lo que habló Juan y Pedro, quede grabado, sino la Torá quede grabada en tu corazón. Y cuando está grabada en tu corazón, siente el deseo de hacerlo. El deseo de recordar sus mandamientos. Eso es lo que te lleva al cielo. No solamente creer, sino obedecer. ¿Estás obedeciendo? ¿Te has dado cuenta de la diferencia? Desgraciadamente, por años hemos sido mal enseñados, pero en la misericordia de Dios, en el último tiempo nos ha abierto los ojos del Espíritu, nos ha abierto el alma para que aprendamos. Pero tiene, como dije recién, suceder algo dentro de ti. Ese yo que tú tienes tiene que morir. ¿Sabes por qué digo morir? Porque Pablo lo dijo. ¿Sabes qué dijo Pablo? Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Cuando él dice ya no vivo yo, quiere decir que él ha muerto. Es claro, si no vive es porque está muerto. El yo que él tenía murió y está vivo y trabaja en él el yo de Dios. Tiene que estar eso, suceder dentro de ti para que el Espíritu Santo trabaje a plenitud en tu vida y llegues a hacer lo que dice Primera de Corintios, tener una mente de Dios. Tu vida va a cambiar, tu forma de ser va a cambiar, tus pensamientos va a cambiar. Obedece la voluntad de Dios y Dios te va a abrir las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que se sobreabunde. Con estas palabras me quiero despedir, diciéndote que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer tu rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.